noticia presten atención que ya salió toda la ultraderecha, el uribismo y todos aquellos que siempre han cogido la plata de la salud, al parecer los Vargas Lleras, los Santos, tenemos los Fajardo, tenemos a toda esta gente, los Gaviria, también está lo que es el exalcalde que fue de Bogotá, Peñalosa, y así sucesivamente muchos de esta ultraderecha, el uribismo, allí, diciéndole a los colombianos y creando pánico para ellos volver al poder en 2026 cuando la salud nunca sirvió para nada. Desde que Álvaro Uribe Vélez cambió la salud en Colombia, eso es vampérrima, eso es algo que es al pinochazo. A usted lo atienden bien, muchos miran, pero a mí me atienden bien, pero a otros no. La salud tiene que ser para todos igual, porque el día que usted vaya y tampoco ese día ya no lo atiendan, entonces está mal hecho. La salud tiene que ser atendida para todos por igual en Colombia, no para unos más, para unos menos, o al pinochazo. Hoy lo atendieron bien a usted, pero mañana no. Por eso es tan importante que escuchemos también a la que fue nada menos ministra de Salud, Corcho. Y las EPS y la oposición, básicamente, dinero para que se desperdicie. Recordemos las denuncias, por ejemplo, que se conocieron hace pocos meses del año pasado con el tema de Ecosalud, donde estaban detrás de esta EPS familias como la familia Pastrana, la familia Santos, o recordemos todo lo que también se denunció alrededor de la nueva EPS cuando estaba bajo la administración del hermano de Vargas Lleras. Es decir, es un negocio redondo para algunas familias, mismas familias que hoy están diciendo, por favor, súbanle más a la OPC del año 2025, entréguenle más dinero a las EPS, por lo menos 3 veces más de lo que están aumentando en esta ocasión por parte del gobierno nacional. ¿Cómo creen estos que han mandado en Colombia esta ultraderecha que el presidente Gustavo Petro les va a dar más plata para que se la cojan y hagan cositas con ella, como comprar canchas de golf, como también viajar por el mundo, comprar apartamentos de lujo? No, señor, está subiéndole el presidente lo justo, lo que hicieron todos los presidentes. A ver si estos aumentos de la OPC estaban alcanzando el 20%, 17%, que es lo que quieren las EPS que les aumente el gobierno de Gustavo Petro. Pues curiosamente, por ejemplo, solo para dar un dato, en el año 2020 el aumento de la OPC fue muy similar al aumento que está haciendo este gobierno. ¿Dónde estuvieron los expertos escandalizados? ¿Dónde estuvieron el escándalo de medios de comunicación? Nunca apareció. A ellos no les importa. Es que Fajardo se viene a quejar que fue a ver ballenas, que entregó al país. Usted que menos tiene que hablar, mucho menos Gaviria, que les traigo el video donde él decía que había que intervenir estas EPS. Presten atención, porque es Petro que está en la presidencia, es que ahora hablan de... Vámonos con Exministra, más allá de la reforma de la salud que va a avanzar en el Congreso una vez se retome sus discusiones en poco más de un mes, detengámonos en la situación presente. ¿Qué le tendrán que decir en los centros hospitalarios a los pacientes cuando eventualmente no haya recursos suficientes para atenderlos? Sí, se da lo que están anticipando las EPS, y es que una unidad de capitación que es baja, como creación de incremento bajo, pues no alcance para cubrirlo todo. Aquí ya de entrada una pregunta tendenciosa donde básicamente están tomando como cierta el terror, la premisa de terror de la oposición. Nos vamos a quedar sin atención de salud porque hay plata, la plata no alcanza. Bueno, lo primero que hay que decirle a los pacientes de la ciudadanía es que la UPC en ningún caso ha disminuido. La UPC aumentó. El año pasado estábamos rondando por los recursos de la salud 93 billones de pesos. Con este aumento vamos a llegar casi a 100 billones de pesos, en un aumento del 5.3%. Está por debajo de las expectativas de las EPS, pero no está por debajo de la inflación. Ese es un primer elemento. Segundo, este cálculo y ese aumento se da con base a los mismos datos de información que entregan las EPS. Y bajo esa consideración de esos datos que entregaron las EPS, es que se propone ese aumento. En ningún caso, no es cierto, y no se puede decir, se ha disminuido la financiación de salud en el país. Y ahí tienen que estar tranquilos. Ahora, en este sistema de salud tenemos unos problemas, y después de que se entreguen los recursos, ¿qué pasa con esos recursos? Ahí es donde llamo a las clínicas, a los hospitales, y a la ciudadanía está pendientes, porque sabemos lo que ha pasado. Entonces, ¿qué ha pasado? Un manejo discrecional, opaco, poco transparente, ya no tenemos plata. En lo que van a enfrentar los pacientes ahora, porque la política, por supuesto, está avanzando en el Congreso, y le señalaba que allí será la discusión de la reforma que ha avanzado. Pero hablemos de los pacientes y de la situación también financiera para hospitales y para las demás EPS. ¿Cómo harán en las EPS y también en los hospitales y clínicas para incrementarle lo que corresponde al salario, según lo determinado por el gobierno, cuando el incremento de los recursos que van a recibir está muy por debajo de ese incremento de salarios? No, está bien. Las EPS tendrían que hacerlo, ojalá que el Congreso de la República apruebe la reforma para que no sea a discrecionalidad de las EPS, sino que sea obligatorio para todo el país. En este momento, para el año 2023, 309 EPS, 309 concentran el 76% de la facturación del sistema de salud. Cuando en total son 11.000, discrecionalmente se contratan a sí mismos. Estamos hablando de 74 billones que concentran en 309 clínicas y hospitales de más de 11.000 en este país. Eso no puede seguir pasando. Y yo hago un llamado a ASEMI, a las EPS, a los interventores a que inicien un proceso de reestructuración justa y transparente con todos los prestadores de servicios de salud para que pueda servir a la gente. Eso no puede pasar. Van a recibir alrededor de 100 billones de pesos. No puede seguir pasando que se concentren en sus propias clínicas con negocios multimillonarios, porque hay personas multimillonarias que no aportan valor agregado. Segundo elemento que tiene que pasar. Estoy escuchando que el ministro está diciendo asuntos muy graves. Es que entregaron el año pasado 93 billones de pesos a entidades particulares para que puedan manejar, para pagar tratamientos, para atender a los pacientes, y nos están diciendo que no tienen información, que nos entregan información inconsistente. Eso podría configurar un acto delictivo que tiene que ser investigado por los organismos de control, porque tú no puedes utilizar información inconsistente para el manejo de recursos públicos. Hago una mala a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República, a que se establezcan las responsabilidades penales y fiscales en los manejos de recursos públicos con denuncias que ya nosotros hemos interpuesto. Es que el año pasado, en el mes de abril, con diversas organizaciones de la sociedad civil, con los estados financieros de las EPS, es más, demostramos que no es cierto que los recursos fueron insuficientes, no es cierto, de acuerdo a los estados financieros. 3.2 billones de pesos en 4 años no aparecen claramente justificados en los estados financieros, y esperamos el pronunciamiento de la Fiscalía. Ya la Contraloría General de la República se pronunció y dijo en el año 2020, el año de la pandemia, presunto desvío de 11.3 billones, apertura en firme investigación de responsabilidad fiscal. Eso no puede seguir pasando en este país, porque los recursos están para que la ciudadanía sea atendida y no sea sometida al paso de la muerte.
Ahí tienen todos los colombianos para que se dé cuenta la mentira tan grande que les ha vendido. Pues resulta que estas EPS tenían clínicas de ellos y la plata de ustedes se la daban a la clínica de ellos. Debía de ser para los hospitales y clínicas que los atendieran a ustedes, pues no, esa plata no iba para allá, iban para volverse ricos con sus clínicas y a los demás dejándolos morir con enfermedades como cáncer. Le contestó. Porque es criminal, le contesta en este caso, pues no a Fajardo, pero sí a Enrique Peñalosa, que dijo que esto era criminal, que se aumentara la OPC al 5,36%. Entonces le dice el presidente, ¿por qué es criminal que la OPC para la salud crezca 5,4% este año, si la inflación para este año será el 3%, que es por lo menos lo que espera también el gobierno, que cierre la inflación, 3%, 3,5%? Porque es criminal, se está aumentando por encima de la inflación. Quieren seguir hinchando los bolsillos los dueños de las EPS con dineros públicos, igual que hacen con los dueños de buses de Transmilenio, y entonces les parece criminal que se les dé más dinero a las EPS por encima de la inflación, pero no les parece criminal que las EPS, que eso sí que es criminal, le roben billones y billones de pesos al sistema, le roben billones y billones de pesos a los colombianos, porque es que esa plata es nuestra. Les pareció poquito, les pregunto al presidente Gustavo Petro a todos estos personajes que se hubieran robado 9 billones del dinero público de la salud en el año del COVID. 9 billones. Les pareció poquito que luego que se transformaran en aseguradoras financieras, el exministro Gaviria les haya regalado otros billones de pesos que también se sumaron porque no dejaron para las reservas técnicas que exige la ley y que se suman otros 10 billones de pesos. Y es que aquí uno de los grandes responsables de lo que está sucediendo con el sistema de salud es Alejandro Gaviria, alrededor principalmente del tema de las reservas técnicas. Eso no les pareció criminal, ahí sí hubo silencio, ahí sí callaron. Les pareció poquito que Cosalud, que fue la última denuncia, haya servido de fiador para los préstamos particulares del dueño de las EPS por 400.000 millones de pesos que luego no pagó y que en la junta directiva de la EPS, los Santos y los Pastrana no hayan dicho ni pío. Les pareció poquito que la nueva EPS de los Vargalleras haya escondido 5 billones de deudas en facturas para hacer aparecer falsamente que la EPS estaba bien, solo con el fin de seguir ordeñando al Estado con decenas de billones de pesos. Les pareció poquito a Peñalosa esto y ahora quieren que el gobierno les dé más plata. Mamola, les dice el presidente Gustavo Petro. Me parece increíble que la oposición, cuando hay un escándalo de corrupción de alguna EPS, Cosalud la última, prácticamente medio billón de pesos, extraviado por un préstamo que se le está dando a una empresa privada perteneciente a la misma EPS, cuando hubo el escándalo de los 12 billones de pesos que desaparecieron, cuando hubo el escándalo de los 6 billones de pesos también en la misma EPS, todos estos escándalos de corrupción que está colocando aquí el presidente a modo de pregunta, callaron, guardaron silencio, no dijeron absolutamente nada. Pero cuando se le aumenta, más bien, cuando se les da más plata a las EPS, pegan el grito en el cielo, porque ellos quieren que se les dé más dinero. ¿Más dinero? ¿Para qué, pregunto yo? ¿Para que se siga perdiendo? ¿Para que billones y billones de pesos mes a mes se sigan extraviando? Y eso es muy importante que compartan estos videos. Denle muchísimo like. Comiencen a suscribirse, muchachos, ya a este canal para que se enteren de todo lo que está pasando en Colombia. Y comenzamos ya en el 2025 con esta noticia, que el uribismo quiere crear pánico donde no lo hay, porque no se le puede dar más plata. Mira lo que decía Gaviria. Que hoy en día el momento podríamos decir negativo. Y tenemos que una tercera parte de ellas son intervenidas o con alguna medida especial. Si estuviéramos hablando del sector financiero y alguien me presenta este panorama, deudas impagables, millonarias, patrimonios negativos en conjunto de un sector, y al mismo tiempo una tercera parte de las instituciones intervenidas, el diagnóstico sería inmediato. Aquí lo que tenemos es una quiebra sectorial que obliga a una intervención de nuevo inmediata por parte del Estado. Pero hace 10 años, decía esto Alejandro Gaviria, hace 10 años. Habla de una quiebra, incluso, del sistema de salud. ¿Quién hizo cambiar la Colombia? No lo sabemos. Para terminar, esto fue gobierno Duque, aumentó 5,36%. Valor muy cercano, bueno, incluso el mismo valor que aumentó este año 2025 el gobierno Petro. ¿Por qué en el año 2020, o más bien, por qué en el año 2025 este porcentaje del 5,36% es un escándalo para la oposición, para los medios, para el propio uribismo, pero en el año 2020 para el uribismo, para la oposición y para los medios tradicionales no era un escándalo ese mismo 5,36%? Increíble, ¿no? Llamativo. Eso mismo pasó en 2011, entre otras cosas. Esto mismo pasó en 2011. Lo que pasa es que ahora necesitan un discurso para tratar de llegar al poder nuevamente en 2026. Acá, mismo dato, años distintos, presidentes distintos, escándalos, por lo menos, o maneras de manejar la información por parte de los medios de comunicación totalmente diferentes. Claro, porque ellos se están viendo con el agua hasta el cuello, porque necesitan la plata de los colombianos, de la salud, que es lo más sagrado que todo en el planeta Tierra tienen. Pero el uribismo, la ultraderecha, la ha esparrado. Hemos ejecutado 95 billones de pesos. Miren lo que dice. Un 15% más que los ejecutados en 2023, que fueron 82.4 billones de pesos. De los 95 billones de pesos, 84 billones se giraron cronométricamente anticipados por el pago de UPC y 3 billones por licencias, incapacidades y promoción de prevención. De los 84 billones por UPC pagados a las EPS, 48 billones fueron gilados directamente a 6.000 clínicas y hospitales del país, lo que significa un incremento superior al 7% con respecto a la vigencia anterior. Adicionalmente, por presupuestos máximos y recobros, o sea, los servicios que no están dentro del UPC, hemos pagado 4.25 billones de pesos. Y por accidentes de tránsito y otros similares, hemos girado 560.000 millones de pesos a clínicas y hospitales. Unos recursos adicionales se destinaron a la compra centralizada de medicamentos y algunos otros productos menores. Lo importante de destacar es que crecen los recursos que se giran al sistema de salud, que crece el porcentaje que se gira directamente a clínicas y hospitales del país, que ya alcanza el 57%, y que de los 7.1 billones mensuales que girábamos con UPC, 4.8 billones iban, es decir, 2 tercios iban directamente en los últimos meses para clínicas y hospitales. Por último, quiero relevar el gran crecimiento de la capacidad de análisis del gasto del sector salud que ha desarrollado ADES. Cada día tenemos más capacidad de analizar y de controlar los recursos que se giran a todas las instituciones de salud del país. Ustedes han visto las primeras sanciones severas a prestadores que pretendieron abusar de los recursos del sistema de salud. En este camino seguiremos en 2025. Un contratado por parte de las propias EPS, donde se contratan las EPS, contratan con sus propias clínicas y hospitales, ¿no? Lo que se denomina integración vertical. Solo para recordar, viene por ejemplo lo que era el tema de Sanitas. La mayor cantidad de dinero se iba a las clínicas y hospitales que le pertenecían a Sanitas. Un negocio totalmente redondo, donde ellos piden plata pública para dárselo a sus clínicas y hospitales. ¿Para enriquecer a quiénes? Pues a ellos mismos. O sea, Y dejaban que las personas se murieran.
Todas las enfermedades tienen cura a tiempo, pero nunca lo hacían. ¿Por qué? Porque esa plata la destinaban para despilfarrarla en sus empresas y nada menos, así engañaron a todos los colombianos el uribismo. Así que los veo en los comentarios. Muchas gracias por verme.